Mi nombre es Jorge Domingo León Torres, Universidad Nacional estudiando Sociología, La Javeriana hacer una especialización en Desarrollo de la Comunidad, Enseñanza de la Constitución en la Manuela Beltrán y finalmente hizo un estudio de Ciencias Sociales en la Universidad Libre. Viene el gobierno de Laureano Gómez, creo que fue así. Laureano Gómez era muy radical, muy apasionado y todo, y llevó al país a un momento de incertidumbre, y entonces el liberalismo, especialmente con Salcedo, me parece que hicieron una guerrilla fuerte allá en los llanos orientales. En ese momento empezaron a hacer discusiones. Laureano Gómez entonces cedió el poder a Urdaneta. Se llegó un momento en que vino en cierta manera como un descontento entre los laureanistas, en los opinistas, los que estaban con Urdaneta. El hecho fue que Laureano Gómez pidió a Urdaneta que le devolviera el poder, porque Laureano Gómez le había pedido a Urdaneta que destituyera a Gustavo Rojas Pinilla de ser el que mandaba más en el ejército. Como no lo hizo, entonces asumió el poder y destituyó a Gustavo Rojas Pinilla. Pero resulta que en ese periodo le aconsejaron a Gustavo Rojas Pinilla que el país estaba muy malo, que lo mejor era que él asumiera la presidencia. Y entonces se encontró que en ese momento ni Laureano Gómez estaba en la presidencia, ni Urdaneta estaba en la presidencia. Entonces tomó el poder Gustavo Rojas Pinilla, que eso lo hizo el 13 de junio de 1953. Cesó la guerrilla de los llanos porque llevó a hacer un armisticio que después desafortunadamente los traicionó. Pero durante también Rojas Pinilla fue la época en que el café estuvo más alto de precio, y con eso el dinero que llegaba pudo hacer obras de importancia, como fue el caso de los ministerios que se encuentran ahí sobre la 26. Se planeó el aeropuerto El Dorado, se planeó la carretera que uniría Medellín con Bogotá, y se hicieron muchas obras durante Rojas Pinilla. Por eso la gente vio que lo que había hecho Gustavo Rojas Pinilla era muy bueno, pero por el momento estaba la gente contenta, pero los políticos sí no estaban contentos porque se dieron cuenta que ya la gente no les creía a los políticos tradicionalistas, ni liberales ni conservadores, y empezaron a fraguar cómo podían destituirlo. Y entonces fue cuando se presentaron un problema con los estudiantes, un problema en la Plaza de Toros de Santa María, y llegó el momento en que le tocó renunciar a Gustavo Rojas Pinilla y asumió la presidencia, lo que se llamó la Junta Militar. Bueno, de Lleras Camargo recuerdo que era considerado un buen político, un hombre diplomático, muy tranquilo, que tenía una visión del país, que se esperaba mucho de él en realidad, porque con lo que había hecho Rojas Pinilla, a pesar de haber hecho obras materiales, sin embargo, por lo que hizo de la muerte de los estudiantes y lo que hizo en la Plaza Santa María, había perdido prestigio. Entonces Alberto Lleras se esperaba que hiciera un buen gobierno. La reforma agraria que él planeó en realidad no se podía cumplir. Propiamente el que empezó a hacer una reforma agraria con Encora fue Carlos Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo. Ahora el asunto de la Alianza para el Progreso, en los Estados Unidos querían hacer una especie de trabajo como el que hicieron en Europa cuando después de la Segunda Guerra Mundial. El fin era elevar el nivel educativo, mejoramiento de carreteras, escuelas y todo. Con él comenzó, y tanto así que durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo vino John Kennedy a Bogotá, y fue cuando se inauguró lo que es hoy la ciudad de Kennedy, que en ese tiempo se llamaba Techo.
hubo como un comienzo de progreso después de ese problemita que se presentaba, pero todo estaba manejado por los Estados Unidos, que era lo grave, que porque al fin y al cabo, por debajo de cuerda, todo se hacía con el visto bueno de Estados Unidos, y de ahí que Estados Unidos estaba interesado también en venir acá, porque veían proyección de la América Latina, empezando por Colombia, y más con un Alberto Lleras Camargo que les podía servir mucho. Guillermo León Valencia. De Guillermo León Valencia se tiene la imagen de que era un borrachín, que era cazador, pero durante su tiempo vino de Gol a visitar a Bogotá. Y hay una anécdota que se me acuerdo, que cuando estaba por allá dijo que viva España, para el lugar de haber dicho viva Francia. Se consideraba él más un hombre de literatura, de esto, pero no era considerado como un gobernante, como un hombre de gobierno, de persona de Estado. Era más como el hombre que le servía la poesía, que le servía, pero como pensante, como un hombre de decisiones, no lo era. Y tanto así que cometió esos errores de lo de Marquetalia. Que el tiempo de Guillermo León Valencia, él también como que le dio duro a la guerrilla, y en cierta manera fue cuando empezó como a fraguarse ya lo que más tarde vendría a ser la FARC. Allá tuvo su origen. De Carlos Lleras, lo que recuerdo era que se consideraba como un buen político, un buen gobernante por los puestos que había ocupado anteriormente. Es considerado un hombre fuerte, de carácter recio, y tanto así que lo demostró cuando vino las elecciones para nombrar o bien a Gustavo Rojas Pinilla o a Misael Pastrana. En ese momento parece que iba ganando Gustavo Rojas Pinilla en las elecciones, y como era ya un pacto, entonces se rompería ese pacto. Entonces fue cuando vino de que no dieran más información, y mandó Carlos Lleras a dormir a todo el mundo, que era precisamente un hecho como que era de un líder como carismático, porque nadie pensó, sino que todo el mundo nos fuimos a la cama, porque el que se quedó por ahí lo metieron a la Plaza de Toros de Santa María. Sin embargo, ese hecho, donde se comprobó que en realidad iba ganando, no era Misael Pastrana, sino Gustavo Rojas Pinilla, dio lugar a que apareciera más tarde el famoso M19. Un hecho que se recuerda de él fue, por ejemplo, la importancia que le dio al campo, porque propiamente es cuando viene a salir lo de la reforma agraria, que comenzó con Alberto Lleras, pero que le dio vida fue Carlos Lleras, y le dio mucha importancia al campesinado, eso sí hay que reconocerle a Carlos Lleras. Yo no sé, fue una época que bueno, pues como estábamos como estudiando todavía, fue un gobierno que no se le creyó a Misael Pastrana Borrero, y más por algunos desaciertos que tuvo en su gobierno, por ejemplo el famoso PAC, que hizo que mucha gente empezara a vender sus tierras y todo, porque aparentemente les iban a pagar un interés alto. Pero ¿qué pasó? Que eso se iba invirtiendo en vivienda, y cuando se encuentra muchas personas que compraron sus casitas, llegó el momento en que no pudieron seguir pagando porque no correspondía la evaluación con el valor de las casas. Entonces fue cuando se perdió una cantidad de casas, mucha gente quedó en la ruina, y hay quienes fueron los que salieron ganando, los bancos, porque por ahí tenemos, por ejemplo, bancos que hoy surgieron como el Villas, el Banco Bogotá, todo eso así, y en cambio cuánta gente que tenía sus cesantías, sus trabajos, perdió todo eso. Fue una crisis tremenda en tiempo de Pastrana, y además como que la gente y le habían dicho que ese era un sistema que no se podía aplicar a Colombia, el PAC. Por eso se le recuerda más bien como un gobierno negativo.